Buen día, aquí estamos con ustedes. Yo estoy un poquito difónico, en castellano un poquito ronco, pero bueno, cumpliendo con esta responsabilidad. Para nosotros muy importante el momento de la República, porque son momentos de las decisiones. Nuestro libertador por allá en el 1815 dijo que quien abandonó todo por ser útil a su patria o a su país no pierde nada, gana todo cuanto lo consagra. Nosotros estamos en una decisión importante entre la derecha, quienes han usufructuado el país, quienes precisamente nos llevaron a todo un desastre este país, y quienes creemos en la revolución bolivariana, donde se han cometido indiscutiblemente errores, han habido errores, pero quienes están al frente de ella no son dueños de la revolución. Yo también soy dueño, y por lo tanto uno tiene que continuar, porque esa es la dialéctica de la lucha. Está llena de contradicciones y el proyecto es lo más importante, y eso para nosotros es clave. Se trata precisamente de seguir esa gesta emancipadora bajo el pensamiento de nuestros libertadores, el legado que nos dejó nuestro libertador Simón Bolívar, los pensamientos de Simón Rodríguez. Y bueno, vamos a conseguir tropiezos. Yo no puedo detenerme por una razón de orden personal, de la cámara gástrica o de mi bolsillo, cuando está en juego precisamente la soberanía del país. Si uno revisa la historia, ha visto todo lleno de inconsecuencia, como una oligarquía, que es la que ha usufructuado, que ha vivido el rentismo petrolero, ha pretendido bajo las migajas, bajo la caridad, pretender decirnos que nosotros vivíamos bien. Yo siempre digo, léanse el informe de Fundacredesa para que vea cómo recibimos el país, porque se acumuló tanta pobreza, tanta exclusión, mientras que apenas 20.000 familias concentraban prácticamente el 65% del ingreso petrolero. ¿O es que acaso usted antes, yo cuando me gradué, acaso yo podía obtener una vivienda así fácilmente? No, compadre. Si tú no estabas adscrito a una caja de ahorro, alguien que te protegiera, no la podías adquirir, porque aquí a través de la Cámara Inmobiliaria y la Cámara de la Construcción cambiaron las orientaciones de lo que era la política habitacional 1 y 2 y la convirtieron en 3, que era libre de todo precio, pero además estos señores cambiaban la zonificación para darle un valor distinto a la vivienda, que es lo que pretenden hacer nuevamente. Ustedes saben que quien determina el valor del espacio urbanístico es precisamente quien pone la luz, quien pone el agua, quien pone el teléfono, quien pone las vías, quien pone toda la comunicación, y esa no es la Cámara Inmobiliaria, creada en el año 66, junto con la Cámara Ferretera, porque estos señores se pagaban y se daban el huerto. Sino, léase 29 de noviembre del año 2015, el Carabobeño, para que vean lo que dice el presidente de la Cámara de la Construcción, que a partir de estos últimos 3 años que se ha venido construyendo la Misión Vivienda, más de 2.500 constructoras de ellos, que nos querían imponer a eso que ellos hacen, se cartelizan, hacen abuso de posición de dominio, nos querían imponer el valor y la determinación de lo que debíamos darle. Bueno, nosotros decidimos autónomamente hacerlo como creemos. Varias veces vi por allí al presidente de la Cámara de la Construcción, ahí frente a la Cámara Inmobiliaria, a un señor Martínez Pietri, creo que se llama, que parece que ese señor se hubiese metido una borrundanga, que él decía que no se estaba construyendo vivienda. Claro, ahora el juego es darte supuestamente un título de propiedad, ellos te van a tratar de determinar el valor de la vivienda, te la compran, y después con el dinero que te dieron tú no puedes comprar absolutamente nada, porque ellos además en el juego están en el índice inflacionario, esta inflación inducida, que no tiene que ver por el circulante, sino por la distorsión que generan quienes tienen el control precisamente de la estructura económica. Yo otro tema que quiero colocar aquí, quienes nos hemos dedicado a investigar en nuestra formación política, es el tema económico. Se ha dado una reunión el día miércoles muy importante, donde se han intercambiado algunas opiniones de gente que forma parte pues, de la revolución bolivariana, con distintas orientaciones, pero que al fin y al cabo uno la respeta. Lo que sí es cierto es que yo debo decir algo con la cual no quiero compartir, que es que algunos han dicho allí, específicamente
Rodríguez Araque, ha dicho que no se hable más de la, y digo, quiero decir el nombre de él porque quiero diferenciar lo demás, porque él fue el que lo dijo, quien es un compañero de causa, quien tengo respeto y admiro, pero está totalmente equivocado con el concepto que él dice, que no hablen de guerra económica. Bueno, yo sí sigo hablando de una guerra económica que le tienen al pueblo, porque yo quiero explicar y hay que utilizar, yo no voy a utilizar la lógica del pensamiento dominante, aún así utilizara la lógica del pensamiento dominante, quiero decirle, camarada, que hay que conocer primero la estructura económica, que usted la conoce, yo también la conozco. Y quien tiene el dominio de la estructura económica marca a través de lo que es el abuso de posición de dominio, de toda esa corporativización que él tiene montada, la distorsión de la cadena de comercialización, con un propósito fundamentalmente de carácter especulativo. ¿Por qué? Porque él hace abuso de posición de dominio, se carteliza, entonces hace prácticas, por ejemplo, como las prácticas colusorias, que es o práctica de explotación, o prácticas exclusionarias, pero yo me quiero quedar en la práctica colusoria porque en las prácticas colutorias estos señores te imponen, como ejemplo, fíjense lo que ellos hacen, quien tiene el dominio de los laboratorios, quien tiene el dominio de las droguerías, le impone a la farmacia esa distorsión. ¿Qué hacen estos señores? Los que tienen estas grandes cadenas de farmacia, Farmatodo, SAP y todo este grupo, Farmatodo, etcétera, etcétera, estos señores tienen las 4 droguerías más importantes del país, tienen un oligopolio. Entonces, al crear un oligopolio, ellos se ponen de acuerdo, imponen los precios. Entonces, una práctica colutoria de carácter vertical, porque es el mismo producto, son medicinas. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Simple y llanamente, los droguerías le compran al laboratorio las medicinas, la producción, por ejemplo, de un medicamento que es un analgésico, el acetaminofén o el acetilsalicílico, que son analgésicos, o el ibuprofeno, se lo compran toda la producción del año. Ellos lo reempaquetan a través de la droguería y el que no le compre, ellos te imponen los precios, porque al distorsionar, ellos imponen la condición de cuánto es el valor de lo que está y te generan en una práctica habitual de ellos lo que nosotros llamamos fallas intermitentes, reposiciones incompletas, reposiciones zonales, o te crean realmente otros elementos para generar un efecto psicológico en la población que genera desabastecimiento. Esto nosotros lo conocemos, solo podemos discutir donde sea, yo estoy dispuesto a discutirlo donde sea, porque sé de lo que estoy hablando. De manera que sí vamos a seguir diciendo que le tienen una guerra económica al pueblo. Yo no voy a esconder las fallas y las imperfecciones, las desviaciones de actos de corrupción que han ocurrido producto de la corrupción empresarial del funcionariato. Eso existe, yo no lo estoy negando. De hecho, ahí está el caso del exgobernador de Aragua, el caso del general García Plaza, si quieren mencionar alguno, nosotros lo sabemos, eso está claro. Hay más de 2.000 personas presas por actos de corrupción, pero eso no lo dice la prensa, porque los corruptos no son todos los funcionarios, hay mucha gente que hace su trabajo con dedicación, pero esta cosa es bueno saberla y es bueno conocerla, porque entre otras, yo quiero señalar un elemento que también me parece importante allí, que además de ello, de provocar estos efectos por la falla, la generan en los productos esenciales y prioritarios. Yo quiero decirles a los que me dijeron en diciembre del 2014 que yo estaba loco, sigo loco, pero yo estudio e investigo, yo no gasto mi tiempo, no pierdo mi tiempo en tontería, no tengo tiempo para perder mi tiempo en tontería, lo que posiblemente yo respeto que sea recreación o diversión para otro, pero yo se lo dedico a la revolución y lo hago estudiando. Y una de las cosas que me conozco es la estructura económica. Además, como diputado que fui, formé parte de la Comisión Antimonopolio. Me conozco como la palma de esta mano, que es una redundancia, me conozco la estructura económica de este país. Sé de lo que estoy hablando. Por eso cuando se planteó lo del huevo, yo quiero decir una cosa que me parece bien importante. Yo tengo la información aquí. Hay que saber quiénes son los oligopolios que tienen el control. Entonces tú tienes a Protinal Proagro, tienes a Premio, o sea,
una pyme avícola que tiene un 20 y pico %, donde está un señor llamado Simón Leal. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro le hizo una referencia a este señor porque pretendía hacer lo que están haciendo. Está La Caridad, el Grupo Agropecuario Guasima, Serabián, Sutón y otros, pero claro, ellos saben que el consumo de huevo como elemento de proteína pasó de 104 unidades en el 98 a 160 unidades por persona. Pero cuando tú tomas los datos que nos proporcionó para esa época y que nosotros los actualizamos del Instituto Nacional de Estadística, el IES, el YURI, el PICURE, tú ves cuál es el consumo del venezolano. Entonces tú te das cuenta que cuando tú ves la estratificación 1, 2, 3, toda la estratificación hasta el 5, todo el mundo en Venezuela consume pollo. Eso es perfecto. Pero en la estratificación 1, 2 y 3 tiene como alternativa a la carne y usa la carne y el pescado. Pero en los segmentos en la estratificación 4 y 5, entonces hay que ver qué es lo que consumen allí, porque eso tiene un sentido de la guerra que han dirigido, para molestar a la gente, para que ustedes vean cómo ellos controlan. Resulta que qué es lo que consume la gente, que nosotros hemos creado puente para sacarlo de la exclusión, donde lo llevó, óigase bien, esta oligarquía depredadora, esta oligarquía parásita, que desde lo que ha sido el rentismo, desde el reparto, le digo para los que no han leído la historia de cómo se hicieron las concesiones petroleras, estos señores, luego el 43, el 52 y en el año 60, con el modelo desarrollista, cepalista, de sustitución de importaciones, no fueron capaces, y después, en la década de los 90, con el consenso de Washington y la apertura petrolera, miren dónde nos trajeron. Bueno, ellos saben que el segmento 4 y 5, el primer alimento que consume más, como consumimos todos los venezolanos, es la harina de maíz. Después está el pollo, después está el arroz, después está la pasta, y en quinto está el huevo, casi pegado de la pasta. Al fallar el pollo y el huevo, miren quiénes son los que reparten, porque entonces aquí viene otra cosa que hay que decirla. Sí, ellos distorsionan la cadena de comercialización y producción, pero al distorsionar esa, ¿quién reparte? ¿Quién tiene los depósitos? El pollo lo vas a llevar en un 750 atrás, metido en un camión cualquiera, tienes que tener una cadena de frío para llevarlo, o tienes que llevar una cava seca para llevar los productos. Bueno, resulta que ellos tienen la cadena de comercialización, ellos la tienen completa, pero tienen el transporte, tienen cómo llevarlo, tienen todos los depósitos. Son 171.000 puntos que tú tienes que llevar en todo el país. ¿Quién lo tiene? Caridad, la Caridad, que tiene el 18% de la producción en Venezuela de pollos y huevos, Gran Inseca, que es la gran comercializadora, mientras que apenas nosotros llegamos con fallas y todo a 22.000. ¿De qué me hablan? ¿Quién tiene la guerra económica? Eso es como si se dijera que Estados Unidos no le ha hecho una guerra económica a Cuba. Eso es igualito. Bueno, hay que leerse la ley de Torricelli y hay que leerse la de Jesse, la ley Burton, Jesse Hay y Dan Bulton. Bueno, que le aplicaron esa acción. Esto hay que decirlo y esto es importante. Nosotros, por el contrario, una de nuestras fallas no fue precisamente el no fortalecer el papel que vienen jugando señores que crearon esos emporios precisamente con dinero del Estado, que crearon eso con dinero precisamente de todos los venezolanos, y eso es lo que hay que hacer referencia. Por eso es importante que nosotros identifiquemos con quiénes estamos peleando. Los enemigos del pueblo no podemos aceptar que sea el gobierno. ¿Qué mantequilla? Ahora toda la culpa, que yo sé que tiene la culpa, porque del lado nuestro hay gente todavía que tiene superbia, arrogancia, y no se quiere dar cuenta porque está en lo que se llama conducta polidrómica. Usted sabe que la conducta polidrómica está girando sobre el mismo círculo, no quiere romper el círculo. Entonces él cree que todavía está viviendo el mismo momento. Hay dirigentes nuestros que piensan y que pretenden echarle la culpa al pueblo. No, simple y llanamente hay una responsabilidad, porque si tú tienes un partido de coyuntura en coyuntura y no hay una profundización del modelo, que tienes que desmontarlo, porque además lo dice el texto constitucional. Nosotros heredamos un modelo, que fue el modelo del Pacto de Nueva York, que es el modelo punto fijista de la Cuarta República. Entonces tú tienes que cambiarlo. Si tú quieres hacer republicano, como lo decía Aristóbulo Isturi,
Si tú quieres tener republicanos, tienes que hacer leyes que se parezcan a los republicanos. No vas a seguir usando la lógica del pensamiento dominante. Entonces, ¿dónde concluyes lo mismo? Aunque tengas un discurso revolucionario. Y el problema es ese. Yo estoy claro de lo que es el sentido del poder político. Y lo entiendo perfectamente. Pero nosotros no estamos para ir a conciliar intereses que son irreconciliables. Tú no puedes meter en un orificio lo que es un cubo, porque si es un círculo nunca va a entrar en el orificio. Bueno, es una relación similar. Las cosas que haya que colocarla. ¿Cuánta actitud positiva no tuvo el gobierno con el caso de los huevos? ¿Y qué hicieron estos señores? ¿En qué terminaron? Hasta el gobierno ridiculizaron al vicepresidente, ridiculizaron al gobierno. ¿Quién tiene la guerra? ¿Quién es el que lo produce? ¿Con dinero de quién? Porque además, estos tipos de protinar, si te echas para atrás, eso fue el grupo Mendoza-Goiticoa que crearon eso. Ahí estuvo, por cierto, también el abuelo de este señor llamado el monstruo de Ramo Verde, que fue el primer ministro de Agricultura. ¿O es que no queremos conocer eso? ¿O no lo leemos? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir esta reflexión. Bueno, continuamos, ya estamos acá con el profesor Ali Rojas Olaya. Ali, ¿cómo estás? Me place mucho tenerte acá y tú eres una de las personas que conforman esos equipos de polímatas venezolanos que nos han venido ayudando a clarificar muchas cosas. Fíjate que yo te comentaba, para quienes hemos tenido la oportunidad por situaciones de estudio de estar fuera del país y hemos sido extranjeros, nos preguntábamos cómo era posible que tú consigues que en Europa o en la China una batería dura más de 6 años y resulta que estos señores hasta no han impuesto una condición técnica. Yo lo pregunté, voy a hablar con ignorancia, fíjense cómo estoy diciendo, voy a hablar con ignorancia, yo no soy experto en nada de eso, pero algo sí tengo que es una metodología y esa metodología me da un instrumento para tener una comprensión de lo que estoy hablando. ¿Cómo es posible que aquí unos señores de la Duncan, que son dueños además de Titán, porque la otra es Furgo, o sea, estamos en un duopolio, nos imponen una situación como a ellos les da la gana? Una batería es un principio, un ácido, plomo y punto. Esta es la ultrafuerte, la yo no sé qué, el demonio, la bestia, le ponen unos nombres para engancharte. Y resulta que la batería tiene el mismo principio, como lo tiene un automóvil, lo que le agrega son los periquitos. Entonces aquí tenemos que abrir una discusión hasta técnica, porque una batería de estos señores que nos han impuesto, de la Duncan y Titán, yo los invito, compañeros, y Furgo o Furgor, nos imponen a nosotros una situación donde estos señores no son capaces, porque ellos no crean absolutamente nada. Los dueños de esas empresas, que yo iré por los nombres, estos señores no han inventado absolutamente, lo que han inventado es lo que uno llama el agiotaje, el monipodio, o sea, la picardía, la trampa, de eso sí saben ustedes. Y esto es el típico pliopolio. Si alguien quisiera venir a hacer una fábrica de batería, ustedes pretenden Duncan Titán, que son el mismo monito, y con el perdón del mono, no me gusta compararlo porque soy defensor de los animales, son el mismo otobio, bueno, voy a utilizar la garrapata, que menos la gente la quiere, son la misma garrapata y Furgor. Ustedes tendrán que demostrarle técnicamente al país, porque no vamos a seguir, porque ustedes tienen una guerra al país, eso es guerra económica. No puede ser que una gente además corra riesgo, en el caso de Caracas, a que lo asalten una cola porque tiene que ir de madrugada. Oye, por favor, yo quisiera que el dueño de estas empresas, yo pediría que estuviera ahí todos los días a las 4 de la mañana con la gente en la cola, aunque sea vendiéndole el café, pero que él estuviera ahí y su familia, te aseguro que esté en Miami. Bueno, Ali Rojas Olaya, me perdona, yo estoy un poquito difónico, pero no puedo dejar mi imperativo frente a cosas donde le tienen una guerra al pueblo. Hermano, usted es el invitado, queríamos rememorar nuestro libertador, Simón Rodríguez, sobre todo un momento como este, donde hemos tenido la oportunidad, tú tuviste la reunión con Simón Rodríguez. Tiene usted la palabra, profesor Ali Rojas Olaya. En relación a las baterías, yo creo que está llegando la hora
de hacerle caso a Rodríguez, a Bolívar, hacerle caso a ese tecnólogo merideño Luis Zambrano, hacerle caso a Carlos del Pozo, ese guariqueño que hacía luz con unos tembladores en un pozo y con unos cables. Es decir, está llegando el momento en que el pueblo tiene que ser el creador de su ciencia, es decir, una ciencia con conciencia, una ciencia para él. Tiene que llegar el momento en que hagamos nosotros las baterías. Se necesita el plomo, nosotros lo tenemos. En Venezuela, la tabla periódica de los elementos está en nuestros subsuelos. Toda, o sea, aquí tenemos todo. Aquí si nosotros, una fábrica socialista de vidrio, por ejemplo, se cae porque el silicio viene, no, aquí nosotros tenemos silicio. Es decir, nosotros tenemos que abrir la historia, como decía Simón Rodríguez. Tenemos que hacer la crítica. El alma de la sociedad es la crítica, decía Simón Rodríguez. Claro. La crítica hay que hacerla con altura, en el debate sano, en la construcción de conocimientos, en el debate profundo, analítico, y no quedarnos solamente en los lugares comunes, en las manchetas, tenemos que hacer. O sea, yo creo que en este momento que estamos viviendo, momento donde la revolución bolivariana sufrió su revés más duro en la historia. Fíjate que dije, la revolución bolivariana sufrió una derrota, no dije que la oposición ganó, porque la mayoría de esos votos son productos, uno, por la falta de conciencia revolucionaria en las clases trabajadoras. Eso es tarea del Partido Socialista Unido de Venezuela, la formación de cuadros, la formación de la vanguardia revolucionaria. Eso aunado a la vulnerabilidad a la que se vio el pueblo ante una guerra que es económica, una guerra que es financiera, que es psicológica, que es mediática, que es curricular, que es cultural. Es decir, nos están asfixiando, porque como dijo Nixon, hay que hacer chillar a la economía chilena. Ahora Obama dice hay que hacer chillar a la economía venezolana, porque no es sencillo, es complejo lo que está en juego. Estados Unidos tuvo absoluto control de la faja que ellos llamaban bituminosa del Orinoco, con ganancias del 99%. Llegó el comandante y dijo, eso no es así, y mandó a parar, como dijo Carlos Puebla. Ya hoy en día la faja petrolífera del Orinoco es nuestra, y es petrolífera, no es bituminosa. Eso es un golpe certero al capitalismo, pero bueno, ahí están en estos momentos 112 yanaconas. Vamos a hacer llevándonos esto de los yanaconas, porque en ese proceso de resistencia para entrar al Valle de Caracas, en aquella batalla de Maracapana, que se dio aquí, por cierto, cerca del mercado de Catia y el parque, de Catia, sí. Era la laguna, y el parque del oeste, conocido como Alí Primera, allí aparecieron los primeros que corrompieron y se entregaron, los yanaconas. Debe recordar, 1567, nosotros estábamos allí, ahí, Eric. Tomamos fotos de eso. Sí. Vamos a una pausa y ya venimos. Estamos con el profesor Ali Rojas Olaya. Bueno, continuamos, estamos con el profesor, el doctor Ali Rojas Olaya, hijo de la señora Olaya en el señor Rojas. Ali, fíjate que nos explicaban que anteriormente se vulcanizaban las ruedas aquí en Venezuela. Tú sabes que tú tienes la estructura que es ahora más fuerte porque es acero, que son ese poco como de cables.
de alambres. Los radiales. Ajá, esos son esos alambres. Y luego llevan una estructura más firme, que esa no se deteriora con facilidad, esa casi se muere con el propio caucho. Y es como un reencauche, pero es un proceso de vulcanización que queda pegado, bien pegado, le ponen la capa de rodamiento. Pero resulta que en Venezuela, Firestone 34%, Goodyear 20%, Pirelli 20%, con Bencaucho 17%, eso suma casi el 90%. Esos son los que tienen. Entonces ellos nos imponen a nosotros y nosotros no hay una política de garantizar, sobre todo para el transporte público y para el transporte de alimentos. Yo creo que estas cosas tenemos que revisarlas, porque esto eran negocios. Que entonces yo digo, ¿dónde está la iniciativa, tú que eres investigador, de la ciencia, de los conocimientos, de Simón Rodríguez? Esto nos creaba mayor dependencia, porque los señores dueños de esto viven en Miami o viven en Europa, a ellos no les interesa, se lo dejan a sus hijos, a sus nietos, a ellos no les interesa esto en absoluto. Entonces ellos dicen que se sudaron, claro, con el sudor de un pueblo, porque ¿cuántos automóviles hay en Venezuela? De acuerdo al dato que me dieron, en Venezuela hay 4.200.000 y pico mil, casi 4.300.000 vehículos forman parte del parque automotor venezolano. No todo el mundo tiene automóvil, aquí saca la cuenta. Si es eso, eso quiere decir que si somos 30 millones de habitantes, no llega ni siquiera al 12% de la población, o cercano por allí, Cerca del 12% tiene que vehículos. solamente tiene vehículos. Sí. Entonces, ahí el problema que se nos presenta, vuelve otra vez Simón Rodríguez a salir. Simón Rodríguez decía que las industrias tienen que estar en manos del gobierno, de un gobierno popular. Es decir, Simón Rodríguez lo que está diciendo es que el mejor gobierno es aquel que es una confederación de comunas, y que en las comunas tienen que haber universidades que son centros socioproductivos, con fábricas, con industrias, donde el obrero, el trabajador, lo que hace es tomar las riendas de los medios de producción. Ante esta situación que estamos viviendo, Eric, uno lo único que piensa es lo siguiente: no está fracasando el modelo bolivariano, lo que está fracasando es el modelo rentista, que ya en la década de los 60, 70, 80 ya había fracasado.